a quienes tienen que administrar los recursos de la ciudadanía de manera responsable. Me enteraba que tienen casi el 100% o el 100% de los vecinos atendidos con agua corriente. No creo que es tan común este porcentaje, diría que más bien es excepcional. Tienen cerca del 97% de las calles consolidadas. Tienen cerca del 98% de los vecinos atendidos. Un porcentaje similar de los vecinos está atendido con cloacas. No creo, reitero, tal vez ustedes están acostumbrados. Este porcentaje de vecinos atendidos por los servicios fundamentales es tan común. Les aseguro que recorro mucho mi provincia y las que no son mi provincia, y siempre hago la misma pregunta, porque de la posibilidad de contar con estos servicios depende la calidad de vida de los vecinos de cada uno de los pueblos. Así que vas a tener que esforzarte, Leandro, para empardar y para mejorar, si se puede todavía, la condición de vida de cada uno de los ciudadanos de Villa Elisa. Los felicito realmente a todos los elicenses, así se dice, por haber sabido elegir. Lo diría frente a estos índices, aunque el responsable fuera un gobierno de otro signo político. Los felicito por haber sabido elegir a quienes tienen que administrar con responsabilidad los recursos de la comunidad. Yo quiero engancharme con lo que decía Leandro recién, con la situación nacional, sobre todo, porque necesitamos cambios en los niveles de gobierno nacional y provincial. Y quiero hacer un balance breve sobre estos 12 años de gestión. Breve, no se preocupe. Yo diría que no han sabido aprovechar una circunstancia histórica que nos dio el mundo. Pocas veces el mundo, chicos, ha sido tan propicio para el desarrollo de la Argentina. No sé si existirá otra etapa en la historia de la Argentina que coincida con un mundo tan ventajoso desde el punto de vista económico para nuestro país, para toda América Latina en general. Sin embargo, no han sabido aprovechar la oportunidad como podrían haberlo hecho. No digo que no la aprovecharon nada, no digo que hicieron todo mal. Parece mentira que haya que aclarar estas cosas. Ningún gobierno hace todo mal. Ningún gobierno hace todo bien. Hay cosas que se han hecho bien. Hay muchas cosas que se han hecho muy mal. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho con el sector agropecuario ha sido desatinado realmente. Hay cosas que no se hicieron y que se podrían haber hecho. Eso es lo que más apenas se podrían haber hecho. Y si se hubieran hecho, nuestro presente sería otro y nuestro futuro sería otro. Quiero hablar primero de lo económico, para desmitificar. No son tan eficientes, intensivos. Después de lo social, para demostrar también, por lo menos
desde mi punto de vista, que tampoco han sido tan transformadores en lo social, ni les ha preocupado tanto en el fondo la transformación social en el sentido o la dirección de la justicia social. Alguien me podrá decir, ¿cómo podés decir, Ricardo, que no han sido tan eficientes si hemos crecido durante 10 años a tasas chinas? Pero es precisamente ese crecimiento el que nos permite decir que no han sido tan eficientes en el manejo de la economía. Crecimiento, por otro lado, que se ha dado como consecuencia de ese mundo extraordinario, de esa ventana de oportunidades que en el 2003 nos ofrecía el mundo. Todos los países de América Latina crecieron, algunos incluso a tasas superiores a las que crecía la economía argentina, aplicando políticas distintas porque era un mundo a prueba de errores, a prueba de burros, diría. Hemos crecido, gracias a Dios hemos crecido. Pero precisamente en tiempos de crecimiento, en tiempos como estos, es en los que se pueden encarar las cosas que le dan solidez a la economía, que permiten desarrollar una economía. Fíjense ustedes lo que ha pasado con la energía en el país. La energía para los países desde el punto de vista económico es como el oxígeno para nosotros, como el alimento para nosotros. Pues desde que asumieron el gobierno, año tras año, no exagero, año tras año cayó la producción de gas y de petróleo en Argentina. Tuvimos que comprar energía afuera, miles de millones de dólares. Mandamos a otros países, dando trabajo a hombres y mujeres de otros países, cuando lo necesitamos acá también al trabajo. Miles de millones de dólares que podrían estar en la economía argentina, estar en Qatar o en otros países de África, porque teníamos que comprar energía porque no éramos capaces de producirla nosotros. Pero eso no se notaba, porque no comemos petróleo ni gas, la comprábamos afuera. Pero toda esa plata que sigue afuera era plata que no estaba acá. No estoy hablando de una cuestión menor. La logística en la Argentina es muy cara. Traer, lo decíamos en el 2011, desde Tucumán un camión con cereales a Rosario cuesta tanto como llevarlo de Rosario a Rotterdam en barco. Nuestros productos se encarecen porque el traslado de los mismos es muy caro en Argentina, porque durante la década del 90 se destruyó el transporte ferroviario de carga y no hicieron nada para mejorarlo durante estos años en los que crecimos a tasas chinas. Nada hicieron por mejorar el transporte ferroviario. Y la incidencia que tiene esto en la economía de un país es muy importante. Los niveles de inversión. A mí no es que me guste la inversión por la inversión misma, la radicación de industrias. Me gusta la inversión y la radicación de industrias porque generan empleo, porque generan recursos para el Estado, porque fortalecen la economía, porque incluso nos permiten ahorrar divisas. Hemos sido durante estos años en América Latina, o mejor dicho, comparando lo que ocurría en otros países, en Argentina se invertía menos en términos del PBI que lo que se invertía en Perú, en Colombia, en Chile, en Brasil. Siempre disputábamos el primer lugar con México. El sistema financiero, otro resorte fundamental de la economía. ¿Ustedes creen que se puede desarrollar una economía si no contamos con crédito?
con crédito a largo plazo, que es el que se necesita para la inversión y a tasas razonables.